En realidad, ustedes han venido hoy a escuchar una charla con 3 ponencias a propósito de El Cristo de Claudio Silveira Silva, una charla que ha sido realizada en el marco de esta muestra Arte de Frontera que tenemos aquí en nuestro museo. Una primera ponencia será Cómo surgió el Cristo de Silveira Silva, a cargo de Óscar Padrón Fabre. Óscar Padrón Fabre, historiador y docente, licenciado en Historia, que se ha especializado en Patrimonio Cultural y en Museos. La segunda ponencia, algunas reflexiones jurídicas sobre patrimonio cultural religiosa, a cargo de Gabriel González Merlano. En realidad, González Merlano es sacerdote, doctor en Derecho Canónico, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y del CREAE y también de la Facultad de Teología. Y en tercer lugar, la tercera ponencia, Un Cristo despierto a la unidad, cuando la mirada del artista orienta el pensar teológico de la Iglesia, por Rodolfo Míguez, en este caso presbítero de la Iglesia Metodista en el Uruguay y licenciado en Teología egresado del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos de Buenos Aires. Pero como al comienzo les dijera, esto se ha organizado en el contexto de la muestra Arte de Frontera, y seguramente para presentar, justamente contextualizar esta iniciativa de organizar este panel, está con ustedes, está con nosotros, por supuesto, el director del museo, el señor Enrique Aguerre, a quien le damos ya la palabra para que, de alguna forma, del puntapié inicial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor contar en el museo la obra. Fernando, ¿puedes bajar un poquito el bajo plato? Gracias. Con la obra de Claudio Silveira Silva, como parte de esta introducción al panel. Perdón, pero me distrae un poco, hasta a punto de hacer interferencias. Contarles lo que significó esta muestra, porque es una muestra de una envergadura importante, incluso para nosotros, para el Museo Nacional, que estamos acostumbrados a hacer muestras grandes, fruto de investigaciones que llevan tiempo. A veces la gente viene, ve una muestra, ve los cuadros, ve las esculturas, se va y no tiene una idea acabada, que de repente hay 1 año y medio, 2 años de trabajo previo. Esta muestra tiene más de 1 año de trabajo previo. Es una propuesta que me realizó en su momento el curador de la muestra, Alfredo Torres, y el hijo de Silveira Silva, Héctor Silveira, que trajo especialmente desde Barcelona una carpeta con xilografías fantásticas que una vez que las presentó quedamos impactados realmente. Tenemos obra en el museo de Silveira Silva, poca obra. Tenemos sobre todo los premios que son adquisición de principios de los 60. Poca obra realmente. Tenemos 4 o 5 piezas que por lo variado y por lo extenso del trabajo de Silveira Silva no llega a dar con cabalidad una imagen de lo que es toda su labor. Por ejemplo, no tenemos una talla de madera policromada que Héctor documentó. Entonces, bueno, era la oportunidad histórica de reubicar por derecho propio a Claudio Silveira Silva en lo mejor del arte nacional. Lo dije cuando se inauguró la muestra. El linaje de Silveira Silva es el mismo linaje de un Carlos González, un Cunio, un Salustiano Pintos, en fin. Por suerte podemos hablar de varios artistas, pero no son los que acabo de nombrar, son los artistas casi residentes del museo. Son los artistas que uno espera encontrarse cuando visita el museo. Ahora también tenemos a Claudio Silveira Silva y, para mayor alegría aún, fue confirmado por el ministro Ehrlich, con la presencia del intendente Durán, de Camilo Irazábal, la cesión de una propiedad para tener un museo Silveira Silva en la ciudad de Durazno. Así que de alguna manera nos sentimos partícipes, modesto granito de arena para generar esta suerte de presión social para que Silveira Silva esté posicionado donde por derecho propio, lo repito una vez más, lo está. El tema del Cristo es un tema que para el museo fue complicado, porque es una pieza que aparte de sus 4 metros y es una pieza en madera naranjo única, pesa 900 kilos, y traer
desde una ciudad que está a 185 kilómetros, una pieza de 900 kilos en Uruguay, con todo el resguardo de la pieza. Fue una operación de riesgo que nosotros confiamos, y lo digo porque además es una empresa que es Autogiro, que nosotros trabajamos comúnmente con ellos o con Urban, son las dos empresas que tienen un nivel de profesionalismo en el medio en las que se puede confiar. Lo sabe bien Oscar, porque viajé un par de veces a la ciudad de Durazno, fui a la iglesia, vi cómo es el estado, nos preocupaban algunas fisuras que tiene la pieza, hubo que acondicionarlas para el viaje, y allí encontré, primero que nada, un amabilísimo padre Hernando, que nos abrió la puerta de la iglesia, nos permitió trabajar, y tengo que hacer mención también a la generosidad del obispo Monseñor Pérez Cremini, que colaboró con nosotros en el entendido que estábamos trabajando seriamente y nos prestó la pieza. Creo que me lo puede confirmar el profesor Padrón Fabre, que es la primera vez que sale desde que está en la iglesia, el Cristo sale de la ciudad, incluso, no solo de la iglesia, sino que de la ciudad. Nunca salió, es el primer viaje. Y hacia Montevideo tenemos la suerte de ver, creo que también por primera vez, piezas como la Virgen del Farruco o el Cristo del Pastoreo, por primera vez en Montevideo. Entonces, fue eso también con la colaboración, en el caso de las demás piezas que estamos mostrando, cerca de 80 piezas, que no es menor, con la colaboración fundamental de la Intendencia de Durazno, ¿no? Que hizo todo el traslado. Pero en el caso del Cristo especialmente, era una responsabilidad muy grande, porque las condiciones en que se iba a trasladar el Cristo, pese a que eran las mejores que había en el medio, era inédito ese tipo de traslado. Entonces, casi acompañamos al camión de ida y vuelta, y fue un operativo para el museo que una vez que llegó y teníamos la pared, que después que terminemos la charla podemos verlo casi en privada la posición, pero en especial el Cristo, teníamos definido la pared, habíamos hecho algunas pruebas con el equipo de montaje y en teoría funcionaba muy bien, pero una vez que hicimos las pruebas no sostenían, no lo podíamos liberar de las lingas y de las cuerdas porque se venía hacia adelante. Entonces hubo que innovar en un método de montaje, que no voy a caer en el detalle porque puede ser aburrido, de sujetar esa pieza y mantenerla sujeta durante 2 meses, porque son 900 kilos, nosotros recibimos unos 5.000 visitantes por mes, los cuales 2.000 son niños, o sea que hay un área limitada, los niños disfrutan de las piezas con total seguridad. Hasta que no tuviéramos el 100% por parte de nuestros asesores, ingenieros y tal, de que iba a estar en condiciones de seguridad, no podíamos autorizar el montaje, que demoró más días de lo que teníamos previstos. Incluso llegamos a pensar en dejar las cuerdas, pero claro, esto es un museo, no es una iglesia, y todo elemento que rodea una pieza forma parte de ella, así que ver un Cristo cruzado con cuerdas era otra connotación, no era una opción manejable, tampoco con lingas, no queríamos dañar la pieza, tampoco podíamos manipular la pieza, o sea, había varias dificultades, pero finalmente quedó, como algunos de ustedes habrán visto, y como van a ver después a continuación de la charla, con mucho gusto, una solución técnica que nos permitió exhibir las piezas en condiciones de seguridad y bien presentada, con su correcta iluminación, con su jugando con las demás piezas, genera sentido, es una pieza que juega con las demás tallas, juega también con los grabados, pese a las diferencias de formatos que maneja Silveira Silva, hay una coherencia que atraviesa toda la obra, que en este volumen creo que se puede apreciar, ¿no? Voy a dejarlo por aquí, así doy paso a los panelistas. Simplemente contarles que el lunes 29, que cierra la muestra, va a viajar especialmente Héctor Silveira, el hijo, va a viajar el domingo, va a estar con nosotros el lunes. Vamos a presentar un catálogo de libros de 100 páginas, con textos y con más de 60 obras reproducidas, en los cuales los invitamos a que nos acompañen porque los vamos a obsequiar el lunes. Es una tirada limitada, así que los invitamos a que nos acompañen, y dado que el interés que tenemos en el proyecto pedagógico del museo, de inclusión en el museo de toda la sociedad, el catálogo empieza a tener una tirada de 500 ejemplares por temas de costos, es un catálogo muy costoso. Va a estar en su versión PDF en la página web para que pueda ser descargado y consultado, no solo en todo el país, sino en el mundo, porque por suerte los catálogos y los artistas nacionales suscitan interés más allá de fronteras. Entonces, a veces que está cuestionada la tecnología para estas cosas, es una herramienta bien poderosa. Así que los invito el lunes a las 19 horas a acompañarnos. Ahora sí, dejo las ponencias. Muchas gracias.
Buenas tardes, amigos, un gusto de ver tantas caras conocidas de Montevideo, de Durazno y de algún otro lugar del país seguramente. En primer término, disculpas por la demora, siempre hay algún inconveniente técnico que retrasa un poco el inicio de estas actividades. En segundo término, como no puede faltar, realmente un agradecimiento muy sincero para el director de este museo, Enrique Aguerre, que apostó mucho y apostó muy fuerte a esta exposición. Sabía que el maestro Claudio Silveira Silva se lo merecía de la densidad de su arte, pero evidentemente la logística de una exposición de estas características exige, demanda, esfuerzo, coordinación, inversión, que no siempre, como sabemos, es disponible en nuestro medio. Y también un agradecimiento por la apertura inmediata cuando le propusimos la realización de este panel, porque nos parecía que ese hecho excepcional del traslado de una obra tan importante como el Cristo de Silveira Silva desde el corazón del país hacia la capital merecía un espacio de información, de divulgación específico. Y bueno, en eso estamos. Para cumplir con los tiempos, y le pido a Enrique que sea exigente conmigo, dejo los preámbulos y paso inmediatamente a la presentación del trabajo. Fines del siglo XIX, un Durazno pujante, fundamentalmente fruto de los inmigrantes, y por colecta popular se comienza a construir el templo frente a la plaza matriz, a la plaza inicial de Durazno, el templo de San Pedro. El templo de San Pedro tenía esas características de 3 naves, una nave central principal, 2 naves laterales, y en el altar, presidiendo el altar, la figura de San Pedro. Disculpen si voy rápido, pero ahí tienen otra imagen del templo y un dato que siempre remarco, y es que estos mármoles que constituyen hasta el día de hoy el piso de la iglesia San Pedro de Durazno son los mármoles del antiguo piso de la iglesia matriz de Montevideo. La iglesia matriz de Montevideo cambia su piso a fines del siglo XIX y Joaquín Arrospide, que andaba juntando y colectando no solo dinero sino materiales para llevar adelante el templo del Durazno, obtiene del arzobispado de Montevideo esos mármoles que van a formar parte del piso de la iglesia San Pedro. A principios del siglo XX logra el interior es de finales del siglo XIX prácticamente, y el exterior va a cobrar su fisonomía definitiva a partir de la década de 1920. Pero se llega al 23 de mayo de 1967, cuando un incendio cuyas causas nunca lograron esclarecerse de manera convincente destruye prácticamente todo el interior del templo. Ahí está el santo patrono. Inmediatamente la sociedad de Durazno, los fieles, pero no solo los fieles, sino que interesante a veces cómo el sentido local trasciende lo que puede ser la fe religiosa individual, y realmente hubo toda una movilización, no solo de Durazno, incluso desde Montevideo, desde Trinidad, en procura de restaurar, de reconstruir el templo. Ese era el deseo inicial, por supuesto, de los fieles. Va a ser consultado el ingeniero Eladio Dieste. Eladio Dieste va a concurrir a Durazno y su dictamen va a ser que es absolutamente imposible reconstruir el antiguo templo por la envergadura de los daños que había sufrido. Y como a veces tal vez el mal quiere obrar para el mal, pero termina obrando para el bien,
esta trágica circunstancia del incendio del interior de la iglesia San Pedro le permitió a Durazno contar con una de las obras más emblemáticas, no solo de la arquitectura nacional, sino de la arquitectura mundial de la segunda mitad del siglo XIX, del XX, en lo que tiene que ver con la arquitectura religiosa. Ustedes bien saben que la obra del ingeniero Eladio Dieste es de trascendencia universal. Eladio Dieste entonces define un nuevo proyecto y ahí tienen algunos datos de la cronología del proceso de las obras que llevó adelante el estudio Dieste y Montañés, con la colaboración de otros profesionales que en todos los reportajes el ingeniero Dieste gustaba de dejar constancia que no tenía solo él el mérito de ese proyecto y esa gran obra, sino que formaba parte de un equipo. Estamos entonces entre los años 1969 y 70. Se demoraron las obras porque ya la sociedad duraznense era mucho más débil económicamente y no alcanzaba la plata de los duraznenses para llevar adelante una obra de esas características, y entonces se contó con la ayuda externa. Y ahí tenemos algunas imágenes del proyecto y del proceso de construcción del templo de Dieste. En mayo de 1967 se incendia la iglesia y en junio, o sea que pocos días después, disculpen que te vamos a hablar, en junio regresa Claudio Silveira Silva de su segundo viaje a Europa. Silveira Silva viajó en el año 62-63 y luego en el año 67 a realizar estudios de perfeccionamiento, sobre todo en París. Y si el primer viaje sus estudios se concentraron en el grabado, en el segundo viaje se concentra fundamentalmente en la escultura, en la talla. Y ahí tenemos entonces la imagen de ese Claudio recién llegado. Claudio estaba desde el año, como ustedes saben, no es duraznense, es nativo de Río Branco, es hombre de la frontera, padre brasileño, madre oriental, pero a través del influjo de su maestro Adolfo Pastor se radica en Durazno en 1960 y comienza a desarrollar una obra muy intensa, primero como profesor y luego como director del taller de artes plásticas de Durazno. Ahí empieza a realizar sus primeras exposiciones, realiza sus obras, sobre todo los grabados, obteniendo premios nacionales. Ahí tenemos una imagen de él en el taller que tenía en su casa, en su propia casa. Fotos del año 1967-68, o sea que es el Claudio que va a realizar en noviembre del 67. Sale de una imprenta de Durazno El Gato, que es el primer incunable, considerado el primer incunable de Uruguay, porque es un libro cuyo texto e ilustración está todo hecho en tacos de madera, en 72 tacos de madera. Y ahí aparece otro protagonista de esta historia, que es el padre Pedro Raúl Silva, que tuvo la trágica misión de llevar adelante todo este proceso del incendio y de la recuperación de la iglesia San Pedro. Este sacerdote se va a acercar a Silveira Silva y va a ser él el que le va a encargar a Silveira Silva la realización del Cristo. De acuerdo al propio testimonio de Claudio, le dijo el padre Silva: van a hacer una iglesia moderna, futurista, y yo quiero una talla de Cristo sudamericana, y no lo quiero agónico. En realidad el proyecto que hablaron Claudio y el padre Silva era mucho más ambicioso. El doctor Raúl Iturria, en su trabajo Nuestro campo en dos visiones, señala que habían convenido entallar el ambón con los 4 evangelistas, el altar con los 12 apóstoles, la pila bautismal como ingreso a la fe, y también en madera tallar las puertas con figuras de profetas. Claudio nunca se olvidó de este proyecto y me conta de que en más de una oportunidad pretendió, en sus visitas a Durazno, continuar con ese proyecto.
Claudio estaba muy compenetrado del movimiento latinoamericano, del arte latinoamericano, conmovido por la obra de García Márquez, por ejemplo, en el campo literario, como 100 años de soledad. Y evidentemente en ese contexto, como en la Iglesia estaba viviendo también todo el sacudimiento de los tiempos postconciliares, del Concilio Vaticano II, es en este contexto que Silveira Silva define esta obra, que primero la realiza en un modelo a mucho menor escala, que se conserva, que se ha exhibido en algún momento en Durazno, en Montevideo, que lo vio el padre Silva, que lo aceptó el padre Silva, incluso le hizo algunas pequeñas modificaciones que tenían que ver con las manos y con la frente, pero quiere decir que contaba con el total beneplácito de la autoridad eclesiástica de la parroquia. El Cristo se hace en un tronco de naranjo, el tronco principal es un tronco de naranjo que vaya a saber si por las cosas del destino, casualidad, emergía de un monte criollo en la frontera con el Brasil. Fueron los familiares de Claudio que cuando Claudio va a la frontera y le dice preciso un tronco de determinadas dimensiones que era prácticamente imposible conseguirlo, los familiares le dicen en un monte silvestre emerge un tronco de un naranjo que seguramente buscando la luz ha tenido que ganar en tanta altura. Ese tronco es cortado en la frontera, es trasladado a Durazno, con él hace la talla Claudio en el correr del año 1900, fines del 68 y en el correr del 69, y luego con troncos de naranjo de las chacras de Durazno se hacen los transversales. Esa imagen que ustedes ven ahí es cuando por primera vez se ensambla el Cristo en el año 1969 en un galpón de una casa de Durazno. A partir de ese momento se genera la polémica, porque comienzan a trascender las características que tenía este Cristo. Estamos en el año 67, 68, 69, no solo se ha incendiado la iglesia, el Uruguay también se está comenzando a incendiar, y evidentemente la crispación social, las tensiones sociales y los temas ideológicos, políticos, partidarios, cada vez lamentablemente iban dividiendo más a la sociedad, y el Cristo, como su autor, estuvieron en el medio de esa tormenta. Se discute mucho, en su momento incluso se comentaba que Dieste no participaba mucho del espíritu artístico, estético de esa obra. Se comentó incluso que podría ir algún artista de Montevideo a examinar la obra a ver si podía ser aceptado o no. Claudio la retira de la observación pública, se la lleva para la casa. Las obras de la iglesia San Pedro continúan, como vieron hoy, a lo largo del año 69 y 70, y contaba el propio Claudio que Eladio Dieste un día se encuentra con Claudio por tomar la onda, la antigua onda, y le dice: Silveira, tenemos que colgar el Cristo. Voy a mandar a gente que trabaja conmigo para que vean cómo colgar esa obra. O sea que Dieste de esa manera participó, también adhirió a que esa obra pasara a formar parte del templo. Y no es un Cristo agónico, ¿verdad? Bueno, hay muchas interpretaciones que no forman parte de mi ponencia, de mi presentación. Ahí está el Cristo de Yepes en Atlántida, ¿verdad? Que es la otra gran obra, la otra iglesia importante de Dieste en el Uruguay. Se produce finalmente la inauguración el 29 de junio de 1971 con la presencia del obispo y de todos los sacerdotes de la diócesis. Y así estuvo el Cristo en el altar del templo de Durazno hasta el año 2005, que es retirado. Y ese retiro del Cristo, del altar, de la iglesia, va a generar realmente un despertar de la reflexión, del pensamiento en Durazno y fuera incluso del departamento, porque ese tema trascendió a nivel nacional. Y hay una serie de reflexiones, de ponencias
que hacen emerger todo un pensamiento, todo un significado del Cristo que hasta ese momento había permanecido, no sé si oculto, pero por lo menos en silencio. El Cristo acompaña la vida de Claudio de una manera muy especial. Va a ser motivo que en el inicio de la dictadura sea detenido y se le pregunte por las características del Cristo, porque no faltaron aquellos que veían en los pantalones a los cañeros y en el rostro al Che Guevara. Va a ser el motivo en buena medida del exilio de Claudio, que decida radicarse en Europa. Claudio regresa el último viaje de Claudio es en diciembre del año 2004. No sabía que estaba muy enfermo, se le diagnostica la gravedad de su enfermedad en el Uruguay. En enero del año 2005 viaja por última vez de retorno a Europa, y pocos meses después comienza también toda esta peripecia del retiro del Cristo del altar. Claudio lo vivió con mucha serenidad, recibía todas las noticias de Uruguay y en ningún momento mostró una actitud de exaltación, una actitud intempestiva, no, todo lo contrario. Hombre sabio, conocedor profundo de la historia del arte, sabía que las obras y las grandes obras siempre han sido discutidas y llevan su tiempo. Ese es el último autorretrato que hizo, que está en poder de una familia de Durazno. Todo ese episodio del retiro del Cristo provoca que primero el gobierno de Durazno, por una resolución de diciembre del año 2005, y luego el gobierno nacional, por una resolución de enero del 2006, firmada por el presidente de la República, lo declaren primero monumento histórico departamental y en enero del 2006 monumento histórico nacional, que es la jerarquía que actualmente presenta esta obra. Insisto, yo creo que todo esto que pasó desde el 2005 hasta esta fecha no ha hecho más que exaltar el valor de esta obra, que creo que juega junto con la fantástica obra de Dieste en una armonía y en un diálogo de lo universal o de lo cosmopolita con lo americano de una manera muy especial. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Una alegría poder compartir con ustedes estos minutos, con todos aquí presentes y también con quienes me acompañan aquí en la mesa, el director del museo, Aguerre, Oscar y Rodolfo, viejos amigos con quienes coincidimos en alguna época en Durazno. Como dice el título de mi participación, pretenden ser algunas reflexiones jurídicas sobre lo que es el patrimonio cultural religioso. Por tratarse de un tema jurídico es bastante más aburrido que lo que dijo recién, puso Oscar, y sin duda mucho más de lo que pondrá Rodolfo. Por eso le voy a tratar de sintetizar lo más claro posible y sintetizarlo en 10 puntos, a ver si puedo entrar dentro de los 15 minutos. En primer lugar, nos reúne hoy el Cristo, así fue convocado, así se dio publicidad a esta mesa redonda, es decir, unas reflexiones acerca del Cristo. Recientemente, al final de su exposición, Oscar mostró ahí los decretos por los cuales fue el Cristo declarado monumento nacional. Luego vienen otros decretos también sobre el tema de la reposición al lugar, y bueno, no voy a referirme directamente a eso. Creo que los decretos que fueron fruto del problema de haber retirado la imagen no resisten la menor crítica, pero creo que sirven sí como disparador para reflexionar acerca de cómo deben ser tratados los bienes religiosos, y en ese campo cuál debe ser la relación, entre la Iglesia Católica y, yo diría, cualquier confesión religiosa. Me voy a referir a la Iglesia Católica, pero podría extenderse a cualquier confesión religiosa y el Estado, ¿tá? Porque muchas veces se ignora cómo es el tratamiento de los bienes religiosos. Por eso, a raíz de lo que pasó, no voy a criticar lo que pasó, no voy a analizar lo que pasó. Insisto,
para mí no resiste la menor crítica jurídica por lo mal que se hizo de todas las partes, tanto de parte del gobierno como de parte de la Iglesia. Y conozco bien el tema, fui párroco de la parroquia San Pedro durante 7 u 8 años, así que estoy muy consustanciado sobre el tema, sobre lo que significa ese Cristo. Y también las cosas que voy a decir son un poco de mi experiencia, ¿no? Como se trata de una obra artística, todo lo que tiene que ver con las cargas que eso significa, la disponibilidad que tiene que tener la Iglesia, de apertura, de visitas y todo lo demás. Ese es el primer punto. El segundo punto, hablo de bienes del patrimonio cultural religioso. Cuando se habla de patrimonio, no tiene nada que ver con la propiedad. El patrimonio es un concepto que está unido a la afectación, es decir, la imposición de un gravamen a un determinado bien, para un determinado fin, para la conservación y el cumplimiento de un determinado fin, bien se le imponen ciertas cargas, como por ejemplo el especial cuidado, la protección, la disposición para el estudio, es decir, la contemplación, la exhibición. Para nada se afecta a la propiedad del bien, la propiedad es otra cosa. Es decir, el patrimonio es la afectación del bien para un determinado fin, el patrimonio es otra cosa. Y otro concepto es el concepto de bien cultural. La Iglesia no considera ningún bien cultural porque no tiene no posee ningún catálogo de bienes culturales, no es un concepto que se maneja dentro de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia acepta cuando hay una declaración de bien cultural por parte del Estado. Por tanto, el concepto de bien cultural es un concepto jurídico, los bienes no son culturales, es decir, adquieren esa característica en la medida que así son declarados. Hasta ese momento no son culturales, los bienes que tiene la Iglesia son bienes religiosos. Por tanto, ¿cuáles son entonces, a qué nos referimos cuando nos referimos a un bien cultural religioso? A aquellos bienes a los cuales el Estado le ha impuesto, los ha considerado dentro de un inventario que es el patrimonio cultural de la nación, y allí hay que dirigirse para ver dentro de ese patrimonio qué bienes religiosos están contemplados allí. De todos modos, eso no significa que, y este sería el tercer punto, que la Iglesia se desentienda o que como no tiene un catálogo de bienes culturales no considere la importancia que tiene el valor cultural que se le puede agregar a un bien religioso. Y por eso, porque la Iglesia tiene mucho interés en exponer también aquel patrimonio suyo religioso que a su vez el Estado le da un valor cultural, es que ha desarrollado a lo largo del tiempo y principalmente en el presente una práctica muy intensa de acuerdos con los estados. El modo privilegiado de proteger los bienes eclesiásticos y de relacionarse para que formen parte de los patrimonios estatales es a través de acuerdos. Muy brevemente, porque esto no interesa demasiado, la Iglesia en su historia tiene dos tipos de acuerdos: los que son anteriores al Concilio Vaticano II, que son acuerdos bastante precarios, que lo que le importa a la Iglesia es defender la propiedad, es decir, contra la expropiación y otras cosas. Y hay un segundo grupo de acuerdos que son después del Concilio Vaticano II, especialmente después de 1989, es decir, después de la caída del muro de Berlín, es decir, porque entra todo un gran patrimonio cultural a Europa de todos los países del bloque soviético. Ahí ya deja de tener tanta importancia la defensa de lo de la propiedad para darle importancia al valor cultural. Y me quiero referir a ese grupo de acuerdos que ha realizado la Iglesia con una cantidad de estados, tanto europeos como latinoamericanos, porque tienen en todos esos acuerdos hay 4 características que se repiten. Y aquí sería el cuarto punto que quiero tratar: los principios comunes a los acuerdos entre la Iglesia y los estados. El primer principio es la colaboración. Colaboración Iglesia-Estado, Estado-Iglesia en cuanto a los bienes culturales. El segundo principio es la prioridad de la finalidad cultural sobre la cultural. El tercer principio es la contribución económica estatal para el mantenimiento de esos bienes. Y el cuarto principio es la accesibilidad que debe dar la Iglesia para la visita, estudio, contemplación de esos bienes. En el cuarto punto me quiero detener en el segundo de esos principios, porque los otros son bastante, fáciles de comprender.
es decir, la contribución mutua, que el Estado ayude económicamente al mantenimiento, que la Iglesia a su vez dé la apertura necesaria para que esos bienes puedan ser contemplados y estudiados. Pero el segundo punto es muy importante, la prioridad del fin cultural, o sea, del fin religioso. Y cuando hablamos de religioso es el fin litúrgico, el fin del culto o el fin pastoral, sobre el fin cultural. ¿Por qué? Porque el valor cultural, decíamos, los bienes religiosos no tienen valor cultural en sí mismo. Es decir, lo cultural es simplemente un valor añadido que en ningún caso puede disminuir la función eclesial del bien. Y es un valor añadido secundario en un doble sentido, en un sentido cronológico, en primer lugar, porque primero ese bien es religioso y luego se le da ese valor agregado de bien cultural, y en un sentido también en orden a su finalidad, en orden teleológico, podemos decir, en orden a la finalidad, porque el bien se crea para una función religiosa. Ningún bien en la Iglesia se crea para una función cultural, para el disfrute artístico de por sí, se crea para un bien, para una función religiosa, cultural, litúrgica, pastoral. ¿No? Entonces, secundariamente, luego se le añade también el valor cultural. Por tanto, se atentaría contra la propia esencia, contra la propia naturaleza del bien religioso, si se perjudicara su finalidad primordial, si se perjudicara en definitiva su esencia. La esencia del bien es ser cultural, es religioso, es para el culto. Es decir, se atentaría contra el mismo motivo de su existencia. Si se diera prevalencia a lo cultural sobre lo cultural. Por tanto, todo fin cultural está por encima del fin cultural, y el único límite es que ese bien sea desafectado de la función litúrgica. Si el bien es desafectado de la función litúrgica, pastoral o cultural, entonces ahí sí podemos decir que tiene solo un valor cultural. El sexto punto que quiero tratar tiene mucho que ver con esto, porque el fundamento es el mismo. Esa preeminencia de la función cultural sobre la cultural es el mismo fundamento que tiene la inembargabilidad de los bienes, que se respeta en todo sistema jurídico, ¿tá? Incluso en el nuestro. Los bienes sagrados son inembargables, ¿tá? Eso lo vemos en el artículo 2363 del Código Civil y también en el Código General del Proceso, el artículo 381. Es decir, se protege los bienes de la Iglesia que deben estar sustraídos de la garantía común de los acreedores, es decir, no son bienes negociables. Entonces, tiene que existir un delicado equilibrio entre lo que es, por un lado, el derecho que tiene la comunidad a disfrutar de un bien porque tiene un valor añadido, además del cultural, pero por otro lado, también debe respetarse la libertad religiosa. Es decir, no debe atentarse contra un grupo de fieles que lo identifican como objeto de culto, y ese es su valor principal y su fin principal. De ahí es que algunos autores, con los cuales coincido plenamente, no estén de acuerdo o consideren que es una incompetencia del Estado una declaración unilateral de patrimonio artístico, patrimonio cultural de un bien de la Iglesia. Debería ser una declaración consensuada, ¿ah? Es decir, no debería hacerse unilateralmente, por todo esto que estábamos diciendo. Séptimo punto que quería tratar. Otra característica que tienen estos bienes por los cuales deben tener un tratamiento especial. Por ejemplo, en Uruguay no hay acuerdo entre la Iglesia y el Estado para los bienes religiosos. Por tanto, al no haber acuerdo, esos bienes son privados. Ahora, el hecho de ser privados no quiere decir que no cumplan una función pública. Acá debemos desterrar esa idea bastante arraigada en Uruguay de confundir lo público con lo estatal. Que no sean bienes estatales no quiere decir que no cumplan una función pública, y deben ser respetados porque una buena porción de la población asiste al culto, es decir, los templos están abiertos a un culto que es público, aunque no sea estatal porque el Estado no tiene religión, pero no se les puede quitar la consideración de público. Entonces, hay que cuidar de todo aquello que afecte a la continuidad, a la regularidad y la dignidad que tiene ese culto, que insisto, no es estatal, pero es público y hay que cuidar. Es decir, de ahí que los bienes que están destinados al culto son bienes inalienables. Como octavo punto, quería resaltar, por lo que venía diciendo, la importancia de los acuerdos, ¿no? La importancia de acordar en el principio de los bienes, que quede claro que los bienes
religiosos que tienen un valor cultural no son como cualquier otro tipo de bienes privados, ¿tá?, que tengan valor cultural. Por tanto, el Estado debe tener un respeto especial, una consideración especial por este tipo de bienes, y la Iglesia debería tener el derecho también de recurrir a la autoridad suprema cuando la autoridad inferior no respete ciertas disposiciones. Incluso en algunos de estos acuerdos es interesante ver cómo, por ejemplo, todo lo que el Estado propone para la salvaguarda de los bienes, para la protección o prevención de peligros de los bienes, en el caso de la Iglesia, si la Iglesia se responsabiliza, ¿no?, tiene prescripciones propias para la conservación del bien, bueno, queda eximida de esa normativa del Estado, justamente por esa autonomía que se debe dar a estos bienes, cuyo fin principal, insisto, es un fin religioso y no un fin cultural. En noveno lugar, todo esto que digo para nada disminuye la intención que tiene la Iglesia de servir a la sociedad, no solo a través de su fin primordial, que es la evangelización, sino que también tiene la intención de servir culturalmente a toda la sociedad, con su patrimonio religioso, que tenga un valor, que se le reconozca un valor cultural, permitiendo a todos los interesados conocer la riqueza que tiene, disfrutarla y estudiarla. Es decir, que la Iglesia es la primera interesada, por eso es que acuerda, ¿tá?, porque quiere difundir ese patrimonio que tiene. Y también la Iglesia se somete a la normativa que supone, o sea, la servidumbre que supone que un bien suyo sea parte de un patrimonio de la nación, con el hecho de que se sujeta a la prohibición de enajenarlo, de sacarlo fuera del país, de trasladarlo, de restaurarlo, sin la previa autorización del Estado. En décimo lugar, y con esto termino, algunas conclusiones acerca de lo dicho. Yo quiero resumir las conclusiones en tres principios que creo que se debe tener presente a la hora de hablar de bienes religiosos que tienen valor cultural. Y digo así, bienes religiosos que tienen valor cultural, ¿tá? Es una expresión que utilizan también muchos autores para señalar claramente que el valor cultural es un valor añadido, ¿tá? No es propio hablar de bienes culturales de la Iglesia, ¿tá?, sino bienes religiosos con valor cultural. Creo que hay como tres principios que debemos tener presentes, son un poco la síntesis de todo lo que hemos dicho. En primer lugar, la cooperación entre la Iglesia y el Estado, en el caso de los bienes religiosos con valor cultural. La cooperación de la Iglesia permitiendo la accesibilidad, es decir, permitiendo todo lo que esté a su alcance para que el bien esté habilitado para el estudio, la contemplación, la visita, lo que sea. Y por otro lado, la cooperación del Estado en que contribuirá al mantenimiento del bien. Esta contribución es bastante amplia, ¿no?, económica y de todo tipo, ¿no?, que eso siempre está presente también en todos los acuerdos. En segundo lugar, el principio de respeto, es decir, el respeto de la Iglesia, ¿tá?, porque es un bien religioso que tiene un bien cuya finalidad es cultural, pero si acepta que tenga el valor de cultural, entonces también tiene que asumir las cargas correspondientes, las cargas que eso significa. Y el respeto del Estado, es decir, respetar y hacer respetar el fin cultural sobre el cultural, el fin religioso como el cultural, a menos de atentar contra la libertad religiosa. Sino, aquí si el Estado propone avasallar el fin religioso poniendo en primer lugar el fin cultural, estaríamos con un atentado claramente a la libertad religiosa. Y en tercer lugar, creo que otro principio que debe estar presente es el de autonomía, es decir, la autonomía que tiene el Estado para declarar un bien cultural y la autonomía que tiene la Iglesia también para decirle que no, es decir, para reconocer qué bienes en primer lugar son religiosos, porque la Iglesia tiene un patrimonio amplio y muchos de sus bienes no son religiosos, es decir, no tienen un fin cultural, pero que la Iglesia sea la que determine qué bienes son religiosos y por tanto que la declaración del Estado no sea unilateral, que la Iglesia también tenga cierta autonomía para consensuar esa declaración. Finalmente, quizá esto que yo les digo suene un poco
utópico, es decir, lo más apropiado sería acordar. En nuestro país no hay acuerdos, por eso quizá esto pueda sonarnos un poco, porque de hecho estamos lejos de esto, pero no está mal aspirar a esto, no está mal conocer, no está mal saber cómo debemos tratarnos en este terreno, cómo deben ser tratados los bienes eclesiásticos que tienen un valor cultural. Es decir, el terreno de la libertad religiosa también pasa por aquí. Por eso simplemente quería compartir con ustedes estos principios, no sé si anduve bien de tiempo. Simplemente eso, para conocer algo que quizás no es muy conocido y para saber también a lo que podemos aspirar, lo que debemos aspirar, porque siempre hay que aspirar a lo máximo. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco a Enrique, a Óscar, a Gabriel, que me hayan invitado a compartir este tiempo, esta mesa. Mi aporte tiene un título: Un Cristo despierto a la unidad, y un subtítulo: Cuando la mirada del artista orienta el pensar teológico de la Iglesia. Es decir, el aporte es de la teología, es un aporte teológico a este tema que hoy nos ocupa. Estamos en un museo de arte. La palabra arte, el concepto de arte, es mucho más que una palabra y un concepto. Todos los que estamos aquí lo sabemos, pero además lo sentimos. No es lo mismo si yo dijera vidrio, o pincel, o pared. Si digo arte, digo algo que comulga con el misterio. Estoy hablando en una categoría filosófico-teológica. Es decir, hablar del arte no es hablar de un problema. Un problema es otra cosa. Un problema es, por ejemplo, lo que tenemos como país en torno a la ley que acaba de ser aprobada, que podemos estar a favor o en contra, hablo del aborto. Esto es un problema, por más que tenga que ver con la vida, la ley en sí es un problema que nos atañe como sociedad. En cambio, el arte no es un problema, no es algo que podremos resolver, nos va a acompañar siempre como tema, se va a expresar. En Durazno algo que me sorprende, no sé quién ha visitado Durazno, son los plátanos que se derraman sobre los bancos al costado de la calle. No sé quién de ustedes ha estado en Durazno, pero escuchen lo que dije: árboles que se derraman. El plátano, un sillón, un banco, digamos, de hormigón, y el árbol que con el paso de las décadas lo tomó y ya no se lo puede desprender. Ustedes saben de qué hablo. Eso es un misterio. No digo el misterio de cómo el árbol lo toma, digo que ese árbol no se va a poder separar más de ese banco, ni ese banco de ese árbol. Eso es lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí con el arte. No es un problema, es un misterio, porque toca la esencia misma de tu ser y de mi ser. ¿Recuerdan la película Hombre mirando al sudeste? Preciosa, ¿no? Preciosa. En el inicio de la película, cuando va a aparecer Ramtés, los que la vieron saben de qué hablo. Ramtés es el loco que está en el manicomio, para decir a los que no la vieron. Y la cámara lo toma en un plano y lo que se escucha es la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. Entonces Ramtés empieza a tocar esto, y el médico que lo va a atender en toda la película se le acerca callado
y se le pone al lado. Y Rantés sigue tocando, termina de tocar. Ustedes imagínense la escena, ¿no? Es el arranque de la película casi. El médico que lo va a atender, el loco que va a ser atendido, pero está tocando Bach, no ha mediado una palabra, deja de tocar, se da vuelta y le dice: ¿dónde está el misterio? ¿En Bach? ¿En la partitura? ¿En mí? ¿En ellos que se conmueven? ¿En usted que me escucha? Soy Rantés. ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el misterio del arte? Es imposible. El arte es tan profundamente misterioso que cuando vos pensás en arte y yo pienso en arte, pensás en el artista. Va frito Silveira Silva si no hubiera tenido a alguien que mirara su obra. Ustedes dirán, ¿existiría igual? No, no existiría. El arte es colectivo. Necesita un creador y necesita un admirador. Vos sos parte del misterio. No alcanza con Silveira Silva, no alcanza con Dieste, aunque sea una cosa preciosísima. Tiene que haber un otro que refleje al artista. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Tiene que haber un otro que complete el arte. Si será profundo el concepto, la palabra. Por supuesto que hay personas que dedican su vida sistemáticamente a la producción de obras artísticas y sistemáticamente toman como profesión el enhebrar día tras día y siguen las horas tras horas buscando calmar su sed de infinito, la misma que sentís vos, ni más ni menos, solo que la canalizan a través del ejercicio profesional del arte, pero va a necesitar de mí y de vos para completar esa alquimia imperfecta, siempre precaria, siempre carente, siempre, pero que por lo menos va a generar en vos un sosiego hasta la próxima vez, y en él que la creó un sosiego hasta la próxima vez que su alma se ve empujada, o empujada si es una ella, a crear y vos admirar. Claudio Silveira Silva pertenece obviamente a esta clase de personas que han hecho del arte su vida cotidiana y sistemáticamente entregada a esta creación que no se detuvo hasta el final. El nombre de la obra que nos reúne es Un Cristo en la Cruz. Parco, demasiado parco. Un Cristo en la cruz. Yo creo que él no se imaginaba que, claro, él tenía que ser parco con esa denominación, porque se le venía en una catarata de nombres detrás a ese Cristo que apenas iniciaba una odisea. Porque ese Cristo que originalmente fue un Cristo en la cruz, le llegó el momento de ser el Cristo inservible. Cito: Obispo Escarrone respaldando al padre López, que es el sacerdote que toma la decisión institucional y pide esa autorización al obispo Escarrone. Dice el obispo: la Iglesia aprecia las obras de arte. Ellas sirven en tanto y en cuanto nos ayuden a unirnos a Dios y nos acerquen a los hermanos. De esta forma, el obispo argumenta a favor de la decisión del padre López. Ustedes y yo entendemos el español. Si
la Iglesia aprecia las obras de arte que sirven, obviamente, esta obra de arte dejó de servir. El Cristo, un Cristo en la cruz, pasó a ser un Cristo inservible. Obviamente esto desató un vendaval de polémicas y rápidamente tuvo que convertirse en un Cristo tapado, porque lo taparon. Cuando digo taparon es taparon. Ustedes van a ver las dimensiones, ya las mencionó Enrique, ya nos explicaba Oscar. Estamos hablando de algo monumental. Lo taparon. Imagínense entrar a un templo y que estuviera tapada la figura de 4 metros de altura y 1 tonelada de peso. Es difícil entender los fines litúrgicos, la finalidad cultural que podría tener un Cristo tapado. Tapado. Al Cristo tapado le vino, apenas pudieron, bomberos mediante. El tercer nombre, el Cristo escondido. Nadie sabía dónde estaba, ¿verdad que damos fe que nadie sabía dónde estaba? Yo fui a preguntar, ¿y dónde lo tienen? No sé. 1 tonelada. Pero ¿cómo no sé? Son 4 metros por 3. No sé. No sé. Es que es ridículo, ¿no? El Cristo escondido no iba a ser el último nombre de el Cristo de Silveira Silva. El cuarto fue el Cristo ausente, porque un día los bomberos entraron y lo sacaron, y entonces en esa pared formidable de Dieste, que no termina nunca, que llega al cielo, no había nada. Cuesta entender los fines evangelizadores de una pared vacía. ¿Me explico? Es el escándalo instalado sobre el ladrillo. Fue en junio del 2005 que lo ausentaron. Allí pasó a ser el Cristo suplantado. En su lugar apareció el Hijo. Es con respeto, ¿no? Pero es que este era así y el que apareció era así chiquito. Era payasesco lo que pusieron para ese templo, porque no era un Cristo para ese templo. Ese templo es una barbaridad de vanguardia y el Cristo era para el anterior templo. Entonces es ridículo, es como si ustedes sacan, no sé, el cuadro de casamiento de los bisabuelos, porque ya pasó lo que fuera, y en su lugar ponen la foto del bebé de 2x2. Era ridículo. El Cristo suplantado no fue el final. Llegaba el 6º título, simple transición. El Cristo desaparecido. Porque ahora sí, ahora estaba desaparecido, no estaba escondido. Ya era formal, no se puede ver, no sabemos, no hay preguntas. En un país como el nuestro, el Cristo, un Cristo desaparecido, ¿no es incómodo por lo menos? No fue el último nombre, porque después apareció. Busqué exactamente, a ver si me fallaba el recuerdo, pero no me falló. Estaba en una pieza de 3 metros por 3 metros. 3 metros por 3 metros. Van a ver la dimensión del Cristo. Es decir, tuvieron que esforzarse por acomodarlo de tal forma que entrara de algún modo allí, como quien pone las 2 bicicletas que ya no sirven y el ropero arriba. Es muy complicado, es muy doloroso. Y el Cristo aparecido, porque va a aparecer, allí apareció con una modificación que no es menor. Desde la punta de la cruz hasta la mitad de la cara estaba rajado. Se le rompió la cara de vergüenza. Bueno, es una metáfora, pero me entendés lo que digo, ¿no? Después era tan grande el escándalo
que el Cristo con la cara partida ya no podía resistirse más. Así que se puso en el museo parroquial, que es la nada, abierto de 9 a 11, sábados y domingos, y de 15 a 17 de lunes a viernes. Estamos hablando de una de las obras mayores de nuestra plástica de toda la historia. Solamente en esos horarios, y no respetados, así, había que encontrar abierto si querías llegar. Obviamente ahora se va a convertir en el Cristo viajero después de este trabajo que se mandó en el Museo Nacional. ¿Se dan cuenta que Cristo repitió en Durazno 2005 más o menos la misma historia que 2000 años antes? Si yo les digo, y no había lugar para él en el mesón, más o menos quien tuvo alguna instrucción religiosa sabe que le hablo de la Navidad. Cristo no tenía lugar en donde tenía que nacer, porque no había lugar que le correspondiera a una persona. Qué curioso, ¿no? Que el Cristo del que estamos hablando no tuvo lugar en la iglesia y tuvo que encontrar cobijo en el Museo de Rivera. Y ahora va a tener su propia casa. No deja de tener profundidad esto, ¿verdad? Es la sorpresa a la que nos abismamos. ¿Por qué lo sacaron? Primer argumento, fealdad. De verdad, de verdad. Fealdad se manejó, si uno chequea la prensa de la época, pero constantemente, era el primer argumento, fealdad. ¿Por qué no es más fácil de decir, me entendés? Si yo te digo que algo es feo, no te podés ofender. Pero no es un argumento serio. ¿Qué es lo feo en arte? No era un misterio. No necesitas de tu mirada y de la mía, y tu mirada no es la mía. ¿Qué es lo feo? Y el argumento de la fealdad se manejó, realmente. Hablaban de fealdad, que es un juicio estético, en realidad, para esconder un juicio ético. En este mundo en el que estamos, todo es amor o miedo. Había miedo. Se había instalado el miedo. ¿Saben cuál fue el segundo argumento? Y decisivo. Esto sí que no sé si los que vivieron de cerca la experiencia se acuerdan. Y vino de parte de Santiago Bordaberry. Sí, un hijo del señor Bordaberry. Él dijo, hay rasgos satánicos en ese Cristo. Estamos hablando de 2005, no 1613. 2005. Hay rasgos satánicos. ¿Qué son los rasgos satánicos? Que es un Cristo aliviado. No nos ilustró Oscar, que respondía al pedido explícito. Quiero un Cristo sudamericano. ¿Qué es lo satánico? Los padres colombianos, que fueron los que sacaron el Cristo, testaferros, simples testaferros, para una acción terrible. Ellos luchaban con sus propios fantasmas. Esto no me cabe duda. Ellos luchaban con sus propios fantasmas, su formación, su vida, su historia, lo que sea. Que realmente querían sacarlo, no hay duda. Pero responsabilizar a ellos sería un error histórico que al menos yo no quiero tener nada que ver. No, el responsable fue el obispo Escarrón. Él quiso sacarlo siempre y encontró la cuña justa con la llegada de estas personas extranjeras, entre paréntesis, curvos y rectos.
¿cuánto nos hizo entender, como duraznenses, como uruguayos, cuánto nos hizo entender de nosotros mismos este suceso? Cuando la gente empezó a decir, ¿por qué estos colombianos? ¿Por qué los curas colombianos? Hablaba de xenofobia, que no pensábamos que teníamos. ¿Me explico? Esto es un agregado, un plus del suceso. El suceso puso al descubierto que si hubieran sido uruguayos era otra cosa, pero encima eran colombianos. ¿Me explico lo que digo, no? Cierro el paréntesis, nada que ver. El hecho es que había algo en este Cristo, y hay algo en este Cristo, y este es el quid del asunto, que debía ser combatido. Sucedió posiblemente, probablemente, cercanamente, 7 de abril del año 30 de nuestra era. 3 cruces. La del medio la ocupaba Josué ben José. José era el padre, Jesús el hijo de José. Era un nadie. Jesús de Nazaret, digo. Él ocupó. ¿Por qué no había mucha gente? Porque cruces había todos los días. Cruces era lo más común. ¿Qué es lo que distinguió a esa cruz de todas las cruces? Créase o no se crea, no importa, estamos comprendiendo el arte. Es que un grupo de gente hasta hoy dice que esa cruz no fue el final, sino que fue el comienzo del hecho más grandioso, la resurrección. Cruz y resurrección van juntos desde entonces a aquella cruz. ¿Cuál es el mérito de Silveira Silva? Inmenso, inmenso. Si ustedes entran a templos católicos o templos protestantes, hay una diferencia que rompe la vista desde el plano artístico, y es que la cruz católica habitual, el arte católico religioso en torno a aquella cruz, siempre tenía el crucificado en ella. En cambio, en un templo protestante, la cruz está vacía. El énfasis católico romano es en el sacrificio inmenso de Cristo. El énfasis protestante es en la sorpresa inaudita de la resurrección. No se contraponen, se complementan. Pero nadie, hasta donde yo conozco, pero no soy de fiar, conozco muy poco, y sé muy poco, pero hasta donde yo conozco, esto que acabamos de ver, una cruz, y que ustedes van a ver, una cruz que no hable de muerte, pero tenga el cuerpo en el medio, que proclame la resurrección con el cuerpo en el medio. Esto es inaudito. Es un Cristo que está a medio camino entre el catolicismo y el protestantismo, y encima en medio con cara de indio. Es intolerable, fue intolerable. Quiero decir, el obispo Escarrón hizo lo mejor que pudo hasta donde él fue leal con sus convicciones, solo que estuvo completamente errado. Y los protagonistas que quedaron expuestos fueron el padre Ramiro López y sus compañeros. Pero en realidad es un Cristo sin antecedentes en nuestro país y teológicamente insuperable. No proclama la muerte, pero allí está Cristo. Celebra la resurrección y allí está ese cuerpo. Bravo, bravísimo.